más, grabar, listo. En todo caso, si Xiomara, ¿me oyes mejor? Lo que pasa es que parece que tu internet también está fallando. ¿Ahora me oyes o no? ¿Paila? Habla tú, a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, bueno, yo también te oigo ahora sí. Entonces, ¿Qué le aunque... digo? ¿Qué le digo, Carlos? Dígame, Carlos. Aunque esto estuviera en 3D y todo lo que quieras, digamos, y entonces aquí sabríamos exactamente la medida y tal, aunque esto estuviera en 3D, digamos que ustedes lo van a notar, todo lo van a notar en texto, ¿no? Así como está acá. Ah, claro, Entonces, no, sí. este Carlos, texto, señora, pero espera, o déjame sea, por terminar, ejemplo, déjame terminar. listo. En este texto tiene que estar marcado que primero tomaste la medida de este plano, ¿sí? Entonces, de este plano de acá, digamos, de este muro. Entonces, entonces este muro aquí, muro X, ¿no? Y aquí puedes poner muro X o muro 1 o lo que sea, ¿sí? Puedes poner lo que sea, pero aquí tienes que marcarlo, porque si no, si al final tú dices metros lineales de muro X, tanto, entonces no sabe uno, no puedes después comprobarlo. Si otra persona te dice, no, los metros lineales, cuando vas a hacer un corte o alguna cosa así, para pagar o algo, de muro en realidad es más que X. Entonces tú dices, entonces tú sacas las memorias de cálculo y dices, no, mira, es que aquí este muro mide tanto, este muro mide tanto, muéstrame las suyas, a ver, y demostremos, porque una longitud total, digamos, da a la buena fe de que eso está todo medido, pero simplemente es buena fe. Otra cosa es decir, ya acercarse y ver, no, es que el muro uno, es que yo el muro uno lo tengo de 2 metros y en realidad era de 1 metro, no sé. ¿Se entiende o no? Antes de que hable Paola. Señor. Bueno, Paola. Lo que sería como, es como un plano, Carlos, como si estuviera haciendo un plano AdBuild o como si le estuviera dando el corte al maestro prácticamente. Es hacer, tomar las medidas de donde, como para que se sepa de dónde sacó el metro cuadrado o el cubicaje. Claro, Tener claro, es que algo más específico, ya te entendí. eso. Tenemos que saber de dónde salieron esos datos que ustedes tienen. Entonces, por eso es importante tener el plano al lado, aunque sea a mano, aunque sea en computador, aunque sea como quieran. Listo, ahora sí, Paula. no, solamente era como una pequeña anotación. Lo que pasa es que en el ejercicio pasado yo lo escribí a puño y letra y lo marqué fue por ejes. De tal eje a tal eje hay tanto, de tal eje a tal eje hay tanto. Y de ahí pues sumé. Después de tal eje, pero no hice el dibujito así marcando las Ah, columnas. bueno, está Entonces, bien, pero para la próxima, entonces pones el dibujito que puede ser en el pequeño dibujo, y marcas los ejes que estás teniendo en cuenta en el primer caso, en el segundo caso o como sea, ¿sí? O sea, para esta. sí, es importante tener las memorias, muy importante. Listo, listo, Carlos. Bueno, listo. Ahora sí, eh, la pantalla es del que iba a empezar a exponer. Listo, Carlos. ¿Ya está compartiendo, Diego, no? Un momento. Todavía no. Listo. Ya. Listo. Voy a agrandar un poquito, por favor. Esa vaina. Listo, entonces de nuevo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez. Mis compañeros de exposición son Diego Rincón y Jefferson Vela. Para iniciar, pues nos tocó hablar sobre el concreto. De fondo tenemos el Centro Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey, una obra de Tabando. Aquí podemos evidenciar lo que es pues, el brutalismo o el uso del concreto en sí. Siguiente, por favor. A mí me gusta llamarlo más, ahorita me acuerdo y te digo. No me gusta la palabra brutalismo, pero ya te digo cómo me gusta a mí. Listo, entonces pues una breve historia de lo que fue el concreto, del hormigón.
El hormigón procede del término formico, que alude a la cualidad de ser moldeable o de dar forma. Eh, Hormigones de cementos naturales. En la antigua Grecia, hacia los años 500 a.C., se mezclaba lo que era la piedra caliza con agua y arena, añadiendo piedras trituradas, tejas rotas o ladrillos, dando el origen al hormigón o concreto de la historia, usando tobas volcanizadas de la isla Santorini. Aquí en estas tres imágenes vemos pues los trabajadores de Egipto cómo manejaban el hormigón o el cemento. Aquí también tenemos el Panteón de Agripa y las termas Caracalla. Siguiente, por favor. Listo. Pues en el siglo XIX, el hormigón de concreto, por sus características pétreas, soporta bien los esfuerzos a compresión, pero se fisura con otros tipos de solicitaciones, lo que es la flexión, la tracción y la fuerza cortante. La inclusión de varillas metálicas que soportaban dichos esfuerzos propició optimizar las características eh, optimizar sus características y su empleo, generalizando en múltiples obras de ingeniería de arquitectura. En el siglo XX, el auge de la industria del hormigón. A principios del siglo XX surge el rápido crecimiento de la industria del cemento, debido a varios factores que experimentaron de los químicos franceses. Pues aquí tenemos tres obras: las Torres Petronias. Pues aquí ya podemos ver lo que fue la mezcla del hormigón o el concreto con varillas de metal, con estructura metálica en sí. Siguiente, por favor, Diego. En estas dos imágenes, pues en el siglo XXI, la cultura medieval del impacto de la industria del cemento es significativo, pero mediante el empleo de estos nuevos materiales se posibilita la reducción de canteras y vertederos, ya que actúan como sustitutos del cemento y reducen la cantidad necesaria para obtener un buen concreto. Acá podemos ver en las dos imágenes, Carlos y compañeros, pues que no cambió mucho, solamente unos químicos y ya. Siguiente, por favor. Entonces, en sí, ¿qué es el concreto? El concreto es una mezcla de agregado fino, agregado grueso, aire, pues la propiedad del aire, agua en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, especialmente la resistencia. Entonces tenemos que concreto es igual a cemento más agregado más aire más agua. Eh, Aquí tenemos lo que es el concreto pretensado y el concreto posttensado. El pretensado se denomina hormigón pretensado a la tecnología de construcción de elementos estructurales de hormigón sometidos intencionalmente a esfuerzos de compresión previos a su puesta en servicio. Y el posttensado se define como un estado especial de esfuerzos y deformaciones que es inducido para mejorar el comportamiento estructural de un elemento. El posttensado pues va inyectado con varillas, se mezcla más ahí. Siguiente, por favor. Listo, las características del concreto. Los factores que hacen que el concreto sea un material de construcción mundial son la facilidad con la que puede colocarse dentro de los encofrados de cualquier forma, mientras que tenga esa consistencia plástica. Su elevada resistencia a la compresión, lo que hace adecuado para elementos sometidos fundamentalmente a compresión como columnas y arcos. Su elevada resistencia al fuego y penetración del agua, pues siempre y cuando las propiedades, ¿no? Porque hay concreto que sí penetra el agua. Su homogeneidad y la uniformidad. Esta característica se pierde por exceso de agua y irregularidad de mezclado, la cantidad de tamaño máximo de agregados gruesos. Siguiente, por favor. Propiedades del concreto: el estado fresco, la trabajabilidad, la consistencia. Tipos de consistencia. Está la consistencia seca, plástica, blanda y fluida. Profe, Carlos, yo investigué un poquito sobre qué era el vibrado energético y esas cosas, pero no entendí la verdad. Entonces no sé si usted nos puede. Pues al final hablamos, termina.
Siguiente, por favor, Diego. ¿Listo? En estado endurecido. La impermeabilidad, el concreto es un sistema poroso y nunca va a ser totalmente impermeable. Para lograr una mayor impermeabilidad se pueden usar aditivos impermeabilizantes. La permeabilidad depende de la finura del cemento, la cantidad de agua y la compacidad. La durabilidad del concreto debe ser capaz de resistir a la interperiacción de productos químicos, detergentes, desengrasantes, a los cuales será sometido ya pues en servicio. Tipos de concreto. Jefferson. Bueno, de tipos de concreto tenemos el concreto convencional. Su composición se basa en 3 elementos que no deben variarse, que son el agua, la arena y el cemento, dependiendo de la proporción que se quiera utilizar y los PSI que se quieran lograr, pues la proporción va a variar. Se emplean normalmente en losas, el concreto convencional en losas, en cimentaciones, en pisos para banquetas y muros. Este concreto es moldeable y permite pues una mejor utilización en obra, o permite más libertad a la hora de construcción. El concreto armado está compuesto de hormigón convencional y reforzado con barras o vallas de acero, a las que se les denomina una armadura, lo que veíamos en clases pasadas como ese esqueleto que forma una cuadrícula antes del vertido del concreto. Tenemos el concreto estructural, y este tipo de concreto es empleado en la construcción de edificios públicos. Normalmente se utiliza más para edificios de tipo pues públicos y equipamientos como escuelas, bibliotecas, centros comerciales, teatros, ya que el concreto pues permite un mayor tráfico y es más resistente pues, al constante uso que se le da a esta superficie. Es más durable que el concreto convencional. Es brindado por es más durable que el concreto convencional, y como agregado se emplea basalto o caliza. Siguiente, por favor. Tenemos el concreto premezclado estándar. Es la forma más usada del concreto, el cual se prepara en una planta especial y posteriormente se envía al lugar donde se realizará la obra. La calidad de este concreto es el mismo como si se preparara directamente en el sitio de la obra. Hay algunas empresas a las que nosotros nos podríamos comunicar para solicitar la cantidad de metros cúbicos que requiera nuestra obra y las fuerzas PSI que nosotros necesitemos. El concreto Outinor es un concreto fluido de fraguado y resistencia acelerada que suele utilizarse en sistemas como los túneles, en el cual pues, favorece la rotación de la formaleta rápida y al igual contribuye a que la construcción se realice a una mayor velocidad. Siguiente, por favor. El concreto arquitectónico y decorativo es un concreto que brinda pues, una excelente función estructural y un acabado decorativo y estético. Con este se consiguen texturas o superficies, sean ásperas o lisas. A su vez tienen pues, colores variados. Tenemos el concreto reforzado con fibras. Es un tipo de concreto que entre sus componentes emplean las fibras macro o micro, siendo perfecto para usar en ciertas aplicaciones estructurales, ya que las fibras logran sustituir el refuerzo con varillas de acero y a la vez llega a disminuir el encogimiento del mismo. Siguiente, por favor. El concreto antibacteriano es un concreto especial con el cual se logra controlar el desarrollo de bacterias, más utilizado en entidades hospitalarias. Con este los ambientes son o en laboratorios, hospitales, restaurantes, pues permiten una mayor limpieza, una facilidad en la limpieza. Tenemos concretos porosos, y se trata de un material pues muy permeable donde el agua
se puede filtrar a través de él, evitando así que se produzcan inundaciones y a la vez que se generen concentraciones de calores de 4 grados centígrados. Con este concreto, los derrapes en caminos mojados se logran evitar por completo. Este tipo de concreto se suele utilizar en las construcciones de andadores, de establecimientos y orillas de las piscinas. Siguiente, por favor. El concreto compactado con rodillo, este tipo de concreto presenta pues una excelente resistencia a la abrasión, donde pues logra aguantar el agua a una gran velocidad. Su uso es ideal en las construcciones de sistemas de drenaje y demás obras donde el contacto del flujo es alto y continuo. Y concreto permeable, con este material el agua no pasa al subsuelo, lo cual da paso a recuperar los mantos freáticos. Este se utiliza en construcción de carpeta de rodamiento en tránsitos ligeros, en banquetas, andaderos, estacionamientos o a cielo abierto, y se caracteriza por su acabado, el cual es rugoso, por su alta permeabilidad y por contribuir con la alimentación del manto freático. Ya falta una partecita de Diego, Carlos, y terminamos, ¿listo? Ok, ok. Listo. Ahora el proceso de fabricación del concreto. El proceso de mezclado de concretos consiste en recubrir el agregado con la pasta de cemento hasta conseguir una masa uniforme. Debe efectuarse a máquina y para ello se hace uso de mezcladoras, entre ellas se tiene la del volteo, la inversa y la artesa. Selección y manejo de materiales. Se necesitarán cemento de uso general, arena de albañilería u otro tipo de arena limpia, grava y piedra caliza triturada. Se calcula el volumen de concreto necesario multiplicando el grosor en metros por los metros cuadrados del área donde se aplicará el concreto. Se prepara un compuesto seco mezclando la mezcla, valga la redundancia, de cemento y arena. Existen varias mezclas comunes y métodos para preparar el concreto. Debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales. Se incorpora la grava o la piedra triturada en la mezcla seca de la grava. No afecta la forma negativa de la resistencia y la tracción del concreto, a menos de que se añada demasiado a alguno de estos elementos, ya sea arena o más arena o más piedra o más agua. Se añade el agua lentamente mezclando de forma continua hasta que el concreto adquiera la fluidez suficiente para ubicarlo en las formas. Se continúa mezclando hasta que el concreto tenga una consistencia uniforme. La textura debe ser uniforme en todas las mezclas y no debe presentar burbujas de material seco. Se continúa mezclando durante 2 o 3 minutos para empezar el proceso de hidratación, lo cual es en definitiva el causante de que el concreto se endurezca. Transporte del concreto. El transporte debe ser capaz de llevar el suministro de concreto al sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que pudieran causar pérdidas de plasticidad entre incrementos sucesivos. El transporte de concreto desde la amasadora hasta el lugar de colocación puede hacerse por múltiples procedimientos, entre los que pueden citarse las carretillas, baldes, vagones, camionetas, canaletas, cintas transportadoras, tuberías de camiones. La limpieza del lugar del trabajo. Se reúne y se limpian todas las herramientas y el recipiente de mezclas tan pronto como se deje utilizar. El concreto ya dosificado es muy difícil de remover. Esto es como el proceso de fabricación, pues es prácticamente lo mismo, pero se fabrica al por mayor, y estas fábricas que, por decirlo así, hacen el cemento, lo que nos dan a entender es el control de calidad y el concreto que ellos generan, el cemento.
Ellos hacen ciertas pruebas, lo que se llama el control de calidad, lo que consiste en lo que decía mi compañero, los PCI, las fuerzas que se aplican para ver cuánta resistencia puede soportar, cuánta carga puede soportar este concreto. Se hacen también las pruebas de calidad con sus respectivos instrumentos, el flexómetro y todos estos elementos que hacen para que las empresas creen un concreto de alta calidad. Acá vemos la colocación del concreto, cómo se distribuye, lo que veíamos en unas clases pasadas, las mallas electrosoldadas para darle mayor consistencia. También es muy importante tener el clima donde se va a implementar el concreto. Tener en cuenta que en clima cálido se demanda una mayor cantidad de agua, pérdidas aceleradas de manejabilidad, velocidades de fraguado elevadas, mayor tendencia a agrietamiento por contracción plástica, dificultades para controlar el aire incluido, necesidad imperativa de un curado inmediato a la presentación del fraguado final. Y en clima frío, el congelamiento del agua libre, el volumen en un estado sólido aumenta y rompe la débil adherencia entre las partículas de concreto, disminuye la reacción química para el proceso de endurecimiento del concreto. Los ciclos de hielo y deshielo pueden afectar gravemente la calidad final del concreto. Este es el tipo de colocación de concreto. Concreto a nivel del terreno, cuando se hacen autopistas sí, autopistas más que todo, para tener todo un mismo nivel. En esas son losas de concreto, ¿no? Sí, las losas de concreto, exacto, gracias Carlos. Aquí dice cuando se manipula el concreto fresco es importante tener presente que la pasta de cemento puede causar irritaciones en la piel, quemaduras por contacto prolongado entre el concreto y la piel, los ojos, la ropa. Por estas razones debe evitarse el contacto directo con cada uno de estos con el concreto fresco mediante el uso de guantes, ropa, impermeables, botas y botas de caucho. También quería ver una parte de etapas de la colocación del concreto, pues lo que estábamos viendo al principio, el transporte, la planificación, se tienen que evitar golpes, vibraciones excesivas, planear bien los recorridos, utilizar rampas firmes, caminos seguros, para así llegar al sitio de colocación sin mayores complicaciones. El vaciado, durante el vaciado del concreto se debe controlar todos los factores que puedan segregar o separar los agregados de la mezcla para evitar segregación durante el vaciado. Se recomienda colocar concreto tan cerca de su posición final como sea posible. Empezar el colocado del concreto desde las esquinas de la cimbra o en el caso de un sitio con pendiente desde el nivel más bajo. Se debe vaciar desde las alturas inferiores a 1,20 m. Cuando no se pueda efectuar, se debe hacer el uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla choque contra los refuerzos de la formaleta. Y en el caso de usar canaletas, verificar que la pendiente de estas se encuentren entre el 30 y el 50%. El vibrado. Creo que esto es lo que no entendía Carlos. Entonces acá yo hice una pequeña investigación. Entonces, durante el mezclado y el vaciado del concreto atrapa grandes cantidades de aire. Eso es lo que genera burbujas y en esas burbujas crean como una especie de vacío. Entonces, para eso es el vibrado. Entonces, el vibrado se realiza con vibraciones de inmersión o agua que se emplean principalmente para losas, vigas, columnas, estructuras de poco espesor. Para pequeños vaciados se puede usar el concreto con una varilla de 3.8 pulgadas de diámetro, lisa y con el extremo de compactación redondeado. Vibrado externo. Está compuesto generalmente por equipos que se fijan a la formaleta para generar una secuencia de fuertes vibraciones en todo el sistema de formaleta concreto. De esta manera, el interior de la mezcla se reacomoda eliminando los espacios vacíos. También se considera vibrado externo a los pequeños golpes que se le dan a la formaleta con un martillo de goma, lo cual debe hacerse con cuidado y solo con un complemento de vibrado interno. Estas son las recomendaciones del vibrado. Se debe hacer inmediatamente después del vaciado. Este proceso debe ser suficiente pero no excesivo porque produce segregación.
Normalmente un vibrado no dura más de 10 segundos en cada puño. El vibrado interno debe hacerse sin golpear el refuerzo. Los vibradores internos no deben inclinarse o acostarse. Estos son los procedimientos que ya lo habíamos dicho. El proceso de curado del concreto. Yo creo que una de las partes más importantes de que el concreto sea altamente resistente varía en el curado. Por lo que el curado es un proceso que consiste en mantener húmedo el concreto por varios días después de su colocación con el fin de permitir la reacción química entre el cemento y el agua. Al mezclar el cemento Portland con agua se lleva a cabo la reacción química denominada hidratación. El grado hasta el cual esta reacción se llegue a complementar influye en la resistencia, la durabilidad y en la densidad del concreto. Métodos y materiales del curado. Métodos que mantengan la presencia de agua y de mezclado del concreto durante el periodo inicial del endurecimiento. Entre estos se incluye el estacionamiento o inmersión, al rociado y las cubiertas húmedas saturadas. Estos métodos proporcionan un cierto enfriamiento a través de la evaporación, lo cual es beneficiente en climas cálidos. Métodos que evitan la pérdida Perdona, del... beneficioso, no beneficiente. Beneficioso o benéfico. Benéfico, sí, profe. Carlos. Métodos que evitan la pérdida del agua de mezclado del concreto sellando la superficie. Esto se puede lograr cubriendo al concreto con papel impermeable o con hojas de plástico o aplicando compuestos de curado que formen membranas. Estas son las consideraciones según unas normas. ¿En qué momento se debe iniciar el curado? Los procesos deben iniciarse tan pronto como sea posible sin causar el maltrato a la superficie del concreto. Se debe utilizar el siguiente cuadro como referencia, según los climas. El clima caluroso y seco de 1 a 3 horas, tiempo después del vaciado, ¿no? En clima templado, en climas templados de 1 hora y media a 5 horas y en climas fríos de 4 horas y media a 7 horas. Listo, profe. Eso sería toda la... Porque esas ya son imágenes como de obra. Y de seguridad. Don, repite lo último que no lo vi, que no lo... Eso, El tiempo después de curado. el curado en climas calurosos de ¿Qué? 1 a 3... Que no es lo mismo que el fraguado, ¿no? Creo que lo habíamos hablado la clase pasada, ¿no? sí, profe. Ya supimos cuánto era el fraguado. ¿Sí o no? Sí, profe. Está para todos, estoy preguntando para todos. Que tiene que ver con los ciclos de la luna y tal, o ya se los olvidó. ¿O no fue en esta clase? No, Carlos, yo creo que no se nombró en ¿Los- esta clase, pues los de no qué? recuerdo, yo Claro no que sí. recuerdo que hubiéramos nombrado eso de la luna y esas cosas. Sí, claro que sí, porque yo les dije que era un número muy... No, ¿Qué cuánto dura el concreto en fraguar? ¿No? ¿de qué estábamos hablando? ¿De los 28 días? Sí, de los 28 días que hablamos la vez pasada. Sí, lo vimos. Claro que Sí, sí. eso sí se dijo, Y les profe. dije que era Sí. que era fácil de acordarse por la luna y demás. Nada más. Por los ciclos de la luna. Bueno, ya. Entonces, pero otra cosa es diferente es el curado, que es, digamos, que ya se puede pisar. Ya está duro, ya está durito. Listo. Sigue. Listo, profe. Termina, pues. Pues ya he terminado, pero el profesor me dijo que volviera a hacer énfasis en el curado, en qué tiempo se debe hacer. Entonces, después del vaciado, eso varía según el clima. Entonces, en climas calurosos y secos se debe hacer de 1 a 3 horas, en climas templados de 2 horas y media a 5 horas y en climas fríos de 4 horas y media a 7 horas. O sea, que para estar seguros, unas 3 o 4 horas por lo menos antes de que algo le pase a eso. Antes de que pase un perro por ahí por encima y deje las patas Sí. pintadas. Sí, exacto.
Bueno, listo. Entonces ya acabaste, ¿no? ¿Tenías más diapositivas? Pues ¿Sobre son, qué? no, o sea, no es en sí en lo del concreto, sino más como la protección, pero creo que ya ahí se basa, se Listo. determina todo lo que es en Entonces concreto. voy a terminar y los vuelvo a convocar para que planteen las preguntas y para que la concurrencia les haga las preguntas que a bien tengan, ¿ok? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, ya nos vemos. Chao.